Profesor. Vilches Presente, profesor. y Yupanqui. Yupanqui, ¿no está? A ver, ¿quiénes no están? No está Yupanqui, no está Gutiérrez, no están presentes. Ya no hay cambio de esto. Ya no vinieron, no vinieron. El otro grupo. Gama, Presente, profesor. Cabello, Presente, profesor. Carvajal, Presente. Charca, Presente, presente. Garcilaso, Presente, profesor. Guamaní, Presente, profesor. Guaracayo, Guaracayo Paredes. Profesor, disculpe, Gutiérrez Acuña, presente de mecánica. ¿Y por qué no contestaste eso hace rato? Profesor, se me había caído mi laptop. Ya estoy de vuelta. Machado, no contesta Machado. Mendoza, Presente, profesor. Novoa, Profesor Novoa por el chat ha dicho presente. ya, correcto. Ochoa, Presente, profesor. Opaso, Presente, profesor. Ramos, el alumno Ramos no está, ausente, Ramos. Requejo, Presente, profesor. Soto, Presente, profesor. Terrazo, Presente, profesor. Tineo, Tineo, ahí está, presente, ya está. Trujillo, Presente, profesor. Zárate, ya, nuevamente. Profesor, disculpe, Ramos Vargas presente, por favor, de energía. Está tomando noche, pregunto, ¿no? No. Ya está. El otro ausente es Machado y Guaracayo. Ah, no, profesor. Presente. ¿Quién es? Huaracayo. Guaracayo está presente. Tiene que ser más activo. ¿Y Machado dónde está? ¿Ah? Machado. Machado, Vega, Juan José. No está. Y ahí, apaga tu micro. Ya está. No está Guaracayo. Es el único que no ha venido de energía. Mira, el único que ha fallado. Mecánica. Profesor, disculpe. ¿Ah? De mecánica, Gutiérrez Acuña. ¿De mecánica? Sí, profesor, de mecánica. De mecánica ya llamé. Lo único que está falta es Gutiérrez y hasta ahí. El otro que está falta de mecánica es Yupanqui. Ya está. Yupanqui es el único ausente en mecánica. Listo. Cerramos la asistencia. Estamos como en Congreso, ¿no? Cerrar la asistencia. Vamos a cerrar la asistencia. Vamos a tomar una foto para mandarle al departamento. ¿Quiénes están ahorita? Vamos a cerrar esto. Cerramos. Dejar de presentar. Y ahora sí vamos a tomar la foto. Y vamos a mandarla al departamento. Guardar como imagen. Aquí ahora lo mandamos. A ver, las 11, 16 y 20. 16 y 20. 16 y 20. Listo. Ya está.
Presentar pantalla. Energía. Vamos a ver otro tema, ¿ya? Este tema sí es también es interesantísimo. Tiene que ver con la ecuación de la energía. A ver, presten atención. ¿Se me escucha, no? ¿Correcto? Sí, profesor. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Ya recordamos la ecuación general de la ecuación del transporte de Reina. Ya sabemos cuál es la ecuación general, ¿no? La variación temporal de la propiedad B con respecto del tiempo, y luego es igual a lo que es para el volumen de control, la integral de volumen de control, los cambios de la propiedad en el volumen de control, y el segundo término que está referido a los términos de flujo de salida menos flujo de entrada. Entonces, bajo ese mismo concepto, ¿no?, de la ecuación principal, veamos cómo se desarrolla pues, la ecuación de la energía, ¿no? Básicamente, esto está relacionado pues, con la ley de la termodinámica, ¿no? La primera ley, principio de conservación de la energía, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el estudio de las relaciones entre las distintas formas en que se va a dar la transmisión de energía, ¿no? O las interacciones con ella misma, ¿no? Entonces, la energía como tal, sabemos que la energía es todo cuerpo, ¿no? Todo cuerpo tiene energía, ¿no? La energía no puede ser creada, no puede ser modificada, bueno, de repente tal vez transformada, ¿no? Pero no se destruye, ¿no? Y tenemos muchas formas de energía, ¿no? Todas las que conocemos, las energías térmicas, mecánicas, cinéticas, potenciales, eléctricas, magnéticas, químicas, nuclear, termonuclear, ¿no? Y así una serie de energías que nosotros podemos en algún momento analizar, ¿no? Todo lo que tiene que ver de la concepción de la idea, cómo se da digamos, la determinación de las ecuaciones para volúmenes de control de la ecuación de la energía, ¿no? Los cambios de energía en un volumen de control, ¿no? En esta primera expresión que vemos acá en la parte de arriba, ¿no? Vemos lo que se refiere a la razón o la tasa de cambio de energía en el volumen de control. Acá tenemos una figura en la parte inferior izquierda, ¿no? Donde tenemos un volumen de control, ¿cierto? Ahí está, y tenemos una superficie de control, la línea punteada. En el volumen de control tenemos nosotros, a ver, acá hay un ingreso, por la parte de abajo, en la parte izquierda hay un ingreso, ¿cierto? De flujo seguramente, y también en la parte de arriba, a la derecha, hay también una salida. De otro lado, acá hay un eje, miren este eje, ¿no? Este eje que atraviesa, lo vamos a agrandar ahí, es un eje que atraviesa el volumen de control, miren, este eje. Este es el eje de un motor, acá a la derecha debe haber un motor eléctrico o un motor de combustión interna. Y con este eje transmite, ¿no?, energía, potencia, a una máquina. Puede ser un compensor, puede ser un ventilador, puede ser una bomba para que haga su trabajo, ¿no? Entonces hay potencia mecánica que se está ingresando acá, ¿cierto? Y también tenemos el símbolo de una vela, ¿no?, prendida, que puede estar generando calor, y el calor puede estar ingresando aquí al volumen de control. O sea, hay trabajo, hay calor, ¿no? Y hay energía, en este caso pueden ser flujos básicos que están entrando y que están saliendo, ¿no? Entonces, y de otro lado también acá en la otra vista tenemos pues una pequeña plantita térmica, una planta térmica de generación de energía, ¿cierto? Donde acá tenemos, por ejemplo, un generador de vapor. Hay un generador de vapor acá, ¿cierto? Al cual se le está alimentando de calor. Ustedes saben que un generador, ¿qué es lo que ocurre? Se vaporiza el agua, ¿no?, a través de la inyección de calor, a través de un quemador. Se quema un combustible, ¿no? Y ese calor sirve para poder evaporar el agua que está dentro de la caldera. Ese vapor puede ser utilizado,
llevándolo a una turbina de vapor. Acá tenemos una turbina de vapor, ¿no? Y esta turbina de vapor tiene un eje, ¿no? Al girar la turbina gira el eje y el eje sobresale del volumen de control. Y este eje se puede acoplar a un generador de energía eléctrica para que genere energía eléctrica en ese generador. O sea, la energía térmica convertida en energía eléctrica. Y obviamente acá hay flujos acá, ¿no? Acá hay flujos de gases, hay flujos de vapor, ¿no? Que atraviesan el volumen de control. Igualmente acá hay también generación de calor, seguramente, y algún trabajo que también se puede estar haciendo con este vapor, ¿no? Y acá por el lado de abajo también tenemos salida de flujos, flujo de vapor, flujo de, digamos, puede ser de vapor sobrecalentado, ¿no? Y otros flujos más que pudieran considerarse. Entonces, en este caso, la razón de cambio de la energía en este volumen de control va a estar dado por la razón del calor agregado al volumen de control, este calor que ingresa, o razón del trabajo realizado, que es el trabajo que está acá haciéndose en esta máquina hidráulica. Y luego vienen los términos de flujo, la razón de flujo de energía que entra al volumen de control y la razón de flujo de energía que sale del volumen de control. Ahí está. De manera bastante sencilla y clara, la definición de la ecuación, ¿no? De transporte para lo que es energía, aplicado a un volumen de control. Seguimos. Ahora ya vamos cambiando de propiedad. Antes habíamos hablado de la propiedad extensiva B, que la habíamos convertido en masa. B es igual a M. Ahora B va a ser igual a E. La B de propiedad extensiva, ¿no? Acá está. B ahora va a ser E. ¿Qué cosa es E? Es la energía, pero como propiedad extensiva, ¿no? Energía total del sistema. Y beta, que es la derivada de la propiedad extensiva de E sobre M. Y esto es igual a E minúscula, que es la propiedad intensiva de la energía, en este caso la intensidad, la energía específica, ¿no? Así se le conoce a E minúscula como energía específica. Nótenlo ahí un costadito, E minúscula, energía específica, ¿no? Y E mayúscula, la propiedad o la energía total del sistema. ¿Ya está? Listo. Ahora, cuando hablamos de energía, sabemos nosotros que la energía está compuesta de una serie de energías. Principalmente, ¿de qué energías hablamos cuando hablamos de la energía? Hablamos de una energía potencial, E sub P, hablamos de una energía cinética, E sub K, y hablamos de una energía interna, E sub U. La energía potencial en términos de masa es mgz. La energía cinética también en términos de masa y velocidad, obviamente, es un medio de mv al cuadrado. V es la velocidad, ¿no? M es la masa. Y la energía interna, la masa por el calor específico a volumen constante por la temperatura, ¿no? Ahí tenemos entonces la energía total del sistema en términos de masa. Ahora, podemos hablar también en términos de energía específica. La misma ecuación de la energía, pero específica, acá está. E minúscula, ¿no? Se igual a Gz, B al cuadrado sobre 2, más la energía interna, ¿no? Esa sería la ecuación de la energía específica en lo que se refiere a la energía en general. De tal manera que la primera ley que nos dice que la variación temporal de la energía total del sistema va a ser igual a la variación temporal del calor, ¿no? Menos la variación temporal del trabajo. Esta variación temporal le podemos poner Q punto menos W punto, ¿no? Cuando hablamos de Q punto o W punto nos referimos a flujos, flujos de calor o flujos de trabajo, que pueden estar ingresando o que pueden estar saliendo del volumen de control. Y acá tenemos los términos, la rapidez de cambio de energía interna mientras seguimos al sistema. En este caso, dE sobre dt, la derivada de E con respecto al tiempo del sistema, la rapidez de cambio de la energía interna. dQ sobre dt, calor neto añadido o recibido por el sistema, ¿no? Derivada de W sobre respecto al tiempo, trabajo neto realizado, ¿no? Sobre o por el sistema. De tal manera que la energía específica nuevamente es sobre masa, la propiedad extensiva a energía igual a la integral, ¿no? En este caso de E por dm, ¿no? Y convirtiéndose, ya esta es una integral de masa y acá lo convertimos en integral de volumen, E rho por diferencial de volumen.
Acá está la ecuación del teorema de transporte que lo hemos visto en el caso anterior. De manera general, la ecuación del transporte de Reynolds, la derivada temporal de B con respecto al tiempo igual a la variación temporal del volumen de control, acá está, ¿sí? La derivada parcial, integral de volumen, beta, rho, diferencial de volumen. Y los términos de flujo, la integral de superficie, en este caso, la integral doble, beta, rho, B, diferencial de A, ¿no? Esa es la ecuación general. Ahora, B ya no la vamos a cambiar por E. Acá está, diferencial o derivada temporal de E. Y beta ya no va a ser beta, ahora va a ser energía específica. Y ahí está la misma ecuación, pero ya actualizada con las variables que corresponden, ¿no? Entonces, la primera ley de la termodinámica para un sistema puede expresarse de la siguiente manera, tal como está escrito ahí. Transferencia neta de energía a el sistema como calor y trabajo, ¿no? Y esto va a ser igual al incremento o decremento neto de la energía total del sistema. ¿Ok? Interpretación de la primera ley de la termodinámica. Entonces ya tenemos la ecuación de la energía. Esta es la ecuación de la energía que estoy señalando, que nuevamente seguramente se va a ir disgregando, se va a ir, digamos, ampliando en la medida que trabajemos con la energía específica, conforme se va a ver adelante. ¿No? Acá está nuevamente en la variación temporal de la energía con respecto al tiempo, igual a la variación temporal del calor respecto del tiempo, menos la variación temporal del trabajo respecto del tiempo. En un momento determinado, cuando hablamos de cuando el flujo está circulando por un conducto, ¿no? Entra al volumen de control, ¿no? En el tiempo, en un tiempo determinado. Hay un instante en el tiempo en que coinciden lo que es la variación temporal de la energía en el sistema, coincide con el volumen de control. Hay un instante de tiempo en que coinciden ambos. Esto se da también para masa y también para cantidad de movimiento. O sea, hay un instante en el tiempo en que coinciden los dos, tanto el volumen de control como en el sistema. Recuerden que el sistema va avanzando, ¿no? Viene, llega al volumen de control y luego sale. El volumen de control se mantiene fijo. Entonces, esto es lo que ocurre. Hay un instante en que los dos coinciden, por eso acá se igualan, ¿no? Entonces, en vez de E, dt, se pone Q punto menos W punto, que acá es de E sobre dt, y se repite en la misma ecuación. Acá los tienen ustedes, ¿cierto? Ahora bien, cuando hablamos del trabajo punto, o W punto, mejor dicho, el trabajo con un punto arriba, el flujo de trabajo, tendríamos que especificar que hay varios tipos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, hay un trabajo que le llaman WE, que es el trabajo del eje. Este, por ejemplo, que hemos visto antes en la figura, lo vamos a poner en la figura, ¿no? Acá, por ejemplo, acá hay un trabajo de eje, ¿ve? Este eje que ven ustedes acá, que atraviesa el volumen de control. Entonces, en la ecuación, acá hablamos nosotros de trabajo en el eje, ¿no? WE, trabajo que hace un eje. El eje puede estar entrando al volumen de control o puede estar saliendo del volumen de control. Hay un trabajo de rozamiento, ¿no? Hay un trabajo de rozamiento, ¿no? Siempre va a haber fricción, siempre va a haber rozamiento si se trata de flujos viscosos. Hay trabajo de flujo, trabajo de presión, también lo tenemos acá, y trabajo de otros. De esta manera que describiéndolos cada uno de ellos, WE es el trabajo en el eje que hace una máquina cuando atraviesa un volumen de control. El W eje acá está, ¿no? Representa el trabajo por unidad de tiempo sobre un eje que atraviesa el volumen de control. ¿Qué cosa es el trabajo de rozamiento? Presenta el trabajo por unidad de tiempo debido a la viscosidad. ¿Hay un efecto de viscosidad de fluidos reales? Sí, habría que ver si merecería trabajar con este parámetro. El trabajo de flujo, igualmente, es el trabajo neto por unidad de tiempo realizado sobre el medio ambiente exterior como consecuencia de las tensiones de la superficie de control a través de las cuales hay flujo. Esto tiene que ver con las presiones, indudablemente, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes un diagramita, ¿no? En la que se puede ver, por ejemplo, que a este volumen de control, que ustedes pueden ver ahí en la figura, acá vemos en este volumen de control, hay un trabajo de flujo, hay un trabajo de flujo, hay flujo de entrada, hay un flujo de salida, hay un trabajo de flujo. Hay un trabajo, hay un calor añadido, acá hay un calor que está ingresando, ¿no? Al volumen de control, ¿no? Hay un trabajo, hay un eje que está ingresando, también hay trabajo de eje.
¿no? Hay un trabajo de flujo por la presión misma, acá se está haciendo un trabajo, o trabajo de flujo. El flujo, al hacer que digamos, este dispositivo, esta especie de pistón, pueda estar subiendo, bajando, ¿no? Desarrolla un trabajo de flujo. Entonces, estos son todos los trabajos que tendríamos que considerar nosotros aquí en nuestra ecuación principal, ¿no? Entonces, acá lo tenemos, ¿no? dQ sobre dt menos dW sobre dt, que es la variación de energía, la variación temporal, igual a la ecuación de transporte de Rayleigh. Entonces acá, en vez de poner dW, ponemos todos los trabajos que podamos considerar. Trabajo de flujo, el trabajo de eje y otros trabajos que pudieran haber. Acá están todos. Y se repite la ecuación de arriba, ¿no? Exactamente se repite otra vez la ecuación de la parte superior, ¿no? El trabajo de flujo a través se puede también calcular en función de esta integral de superficie, que vendría a ser la presión por la velocidad por el diferencial de área. Esa es una forma de calcularlo, este trabajo de flujo. Entonces acá simplemente lo que estamos haciendo es agregar esta ecuación de arriba, la estamos agregando en la ecuación de transporte que está acá. Simplemente ponemos ahí dQ dt menos dW en el eje y el de flujo que ha pasado al otro miembro, ¿no? Tenemos la integral de volumen, tenemos la integral de superficie y también tenemos la otra integral que se refiere al trabajo de flujo, ¿no? Simplemente estamos ya describiéndolas cada una de ellas, ¿no? Y acá está, esta es la ecuación, ¿no? Y nuevamente repetimos la ecuación, ¿no? Los cambios de calor respecto al tiempo, menos los cambios de trabajo en el eje con respecto al tiempo, y es igual a las tres integrales que estamos viendo desde la anterior diapositiva, ¿no? Y así se puede ir desarrollando acá, todos estos, miren, estas dos integrales que están acá, estas dos integrales que ustedes ven aquí, ¿no? ¿Tienen factores comunes? Sí, tienen factores comunes, ¿no? Tienen el factor común en la velocidad. ¿Qué otro factor común tenemos? El diferencial de área. ¿Qué otro factor tenemos? La densidad. Entonces se toma factor común y se pone en una sola integral estas dos últimas, ¿no? ¿Se puede utilizar el volumen específico? Sí, en estos casos sí hay que usar volumen específico. Ustedes saben que el volumen específico es igual. Es igual a la inversa de la densidad, ¿cierto? Correcto, ¿no? Entonces, conociendo eso, se puede ir modificando esta ecuación haciendo algunos cambios, ¿no? Ahora bien, de esta ecuación, cuando esta ecuación se desarrolla completamente, va a llegar un momento cuando nosotros suponemos, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando hicimos Bernoulli? ¿Se acuerdan de las restricciones que tenía la ecuación de Bernoulli? Si se deben acordarnos, pueden olvidar, porque lo mencionamos claramente, ¿no? Las restricciones para el uso de la ecuación de Bernoulli, que no había rozamiento de los flujos ideales. ¿Qué otra cosa? Era flujo permanente o transitorio, ¿no? ¿Qué otra cosa más? No había máquinas que hagan trabajo sobre el sistema o que el sistema haga trabajo hacia afuera, no había, ¿no? Entonces, llegábamos a la ecuación de Bernoulli. Y justamente de esta ecuación, cuando se anula el calor, se anula el trabajo, todo el trabajo de flujo, todo, llegábamos a la ecuación de Bernoulli, ¿no? De ahí sale esto, de ahí sale. La energía es igual a todas estas energías, ¿no? Acá, bueno, aparece la energía interna, la energía de velocidad, la energía de potencial, ¿no? Ahora bien, seguimos con la ecuación general, ¿no? Ya se puede poner, en vez de poner, por ejemplo, acá, en vez de esta E que aparece acá en estas integrales, en vez de poner E, puedo poner yo, en vez de E, puedo poner todo esto, reemplazo simplemente. Miren cómo va creciendo la ecuación, miren cómo va creciendo la ecuación, ¿no? Pero acá se toma factor común y aparece una sola integral de superficie, ¿no? Es mucho mejor trabajarlo de esa manera, ¿no? Sacando factor común. El doble punto que estaba al lado izquierdo ahora ya pasó al lado derecho, ¿no? El signo va a depender si es trabajo que se hace sobre el sistema, ¿no? O se hace trabajo hacia afuera, habría que ver. Hay que ver el calor, si tiene signo positivo o negativo. ¿Qué calor es? ¿Calor hecho, el calor que se está añadiendo o calor que se está retirando? Habría que ver para poder utilizar los signos correspondientes. Y estas son ya particularidades de la cuestión de la energía cuando hablamos de flujo uniforme estable, ¿no? Acá la ecuación, vean ustedes acá, ¿no? Flujo uniforme estable, tenemos la integral de volumen, ¿no? Y acá tenemos la integral de superficie, ¿no?
Y podemos ir mostrándolo en términos de flujos, cuando se trata de flujo permanente o estacionario, simplemente habría términos de flujo de salida menos los flujos de entrada. Se mantiene el mismo signo, por si acaso, ¿no? Los signos se mantienen, anótenlo ahí, los signos de los flujos, positivo salida y negativo entrada. Al igual que en masa, también lo mismo en energía. Los signos, no se olviden de los signos. Y bueno, la entalpía específica, de acuerdo a la termodinámica, la entalpía específica también es igual a ¿qué? A la energía interna más la presión sobre la densidad. Esta entalpía también se puede reemplazar en la ecuación de la energía donde aparezca, ¿no? Donde aparezca ese término, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Donde aparece ese término, podemos nosotros utilizar la entalpía específica P sobre densidad. Y acá ya va a aparecer, ¿sí? Acá ya aparece la entalpía específica, H, en la ecuación de energía, ¿no? Igualmente, bueno, acá los flujos de salida, flujo de entrada y la energía del sistema, ¿no? Vamos a continuar haciendo algunas restricciones o algunas simplificaciones, ¿no? Este es cuando se desprecia la energía cinética y se desprecia la energía potencial, se reduce la ecuación a este valor. Y por último, sumatoria de flujo de salida, de la sumatoria de flujo de entrada, en términos de masa y de entalpía específica. Una serie de simplificaciones que se puede hacer. Si el sistema es adiabático, ¿qué pasa cuando un sistema es adiabático? ¿Qué significa? Vamos a ver, si se recuerdan de la termodinámica ahora. ¿Qué pasa cuando un sistema es adiabático? ¿Significa que no hay intercambio de calor con el exterior? Apellido. Delgado. Delgado, muy bien, Delgado, muy bien. No hay intercambio de calor. El flujo de calor es cero. No recibe ni da trabajo. Entonces los términos de energía es igual a cero, ¿no? Entonces, miren cómo se va transformando la ecuación, ¿cierto? Y vamos a seguir, ¿no? Y finalmente, eliminando calor, trabajo y todas esas cosas que tienen que ver con la ecuación de la energía, llegamos a esta situación de flujo permanente, incompresible. Y miren a lo que hemos llegado, a esta ecuación. ¿A qué se parece? Exactamente la ecuación de Bernoulli. O sea, de la ecuación de la energía, ¿no? Ya separando el calor y el trabajo, todas esas cosas, simplemente nos quedamos con la ecuación que esta es la ecuación de la energía, la ecuación de Bernoulli, ¿no? Para flujos como por ejemplo el agua, ¿no? Que es lo más común que nosotros utilizamos, ¿correcto? Entonces, esto es lo interesante de este tema, ¿no? Que llegamos a la ecuación de Bernoulli a partir de la ecuación de la energía con una serie de simplificaciones que se pudieran estar haciendo, ¿no? Ahora podemos describir, ya esto también ya lo hemos mencionado, en cuanto a la ecuación de la energía, para flujo no viscoso, permanente, adiabático, unidimensional y sin transferencia de energía. Eso lo habíamos puesto como restricción. Y bueno, tenemos la energía potencial o la energía geodésica, que es Z. Tenemos la energía de presión, ¿no? O la altura de presión, ¿cierto? Y la altura de velocidad o energía de velocidad. Son los términos clásicos de lo que son los términos de la ecuación de Bernoulli. Los tres términos, de potencial, de presión y de velocidad. Igual en el diagrama que vemos acá, ¿no? Cuando hablamos del diagrama de la distribución de energías y de la ecuación de Bernoulli, acá tenemos un tubo, un fluido que circula por ahí, un nivel de referencia en la parte de abajo para poder ubicar las energías potenciales Z1 y Z2, para ubicar la energía cinética y la energía de presión en 1 y en 2, como ven ustedes en la figura, ¿cierto? Donde vemos la energía de la suma de estas tres energías me da la energía total, y la que está más abajo es la energía de alturas piezométricas. La línea de alturas piezométricas se denomina altura piezométrica y es la suma de la energía potencial más la energía de presión. Y cuando suma las tres, estamos hablando de la carga hidráulica o simplemente altura de energía específica o si no la altura de Bernoulli. ¿Ok? Visto como gráfica, ¿no?
Bueno, y aquí, en este caso vamos a regresar aquí. Como ven ustedes acá, en la ecuación de la energía, acá no participa ningún tipo de pérdidas, ¿no? No hay pérdidas. Porque la energía que entra es igual a la energía que sale, ¿no? En 1 es igual a la energía en 2, ¿cierto? Eso es lo que hemos estado viendo de manera general para un caso hipotético donde no hay pérdidas de energía. Pero en un caso real, sí hay pérdida de energía. En este caso vemos este dibujo, ¿no? Hay un flujo que está circulando por una conducción. Queremos aplicar la ecuación de Bernoulli a este sistema. Trazamos nuestro nivel de referencia para medir las alturas, las cotas, la cota de energía potencial en el punto 1, la cota de la energía potencial en el punto 2, luego la carga pisométrica o la altura pisométrica, que es la altura de presión en el punto 1 y la altura de presión en el punto 2, y luego viene la energía cinética o la carga cinética, ¿no? En el punto 1 su carga cinética, en el punto 2 su carga cinética. Pero miren, si ustedes suman acá estas tres energías en uno y llegan hasta acá la parte de arriba, donde está la energía total. La energía total aquí va a ser igual a la energía de potencial, a la energía de presión y a la energía cinética. Pero miren el lado derecho. Cuando ustedes quieren llegar a la línea de energía total, tendrían que agregarle este pequeño tramo que dice pérdida de energía de 1 a 2. O sea, cuando el fluido ha circulado desde 1 hasta 2, ha ido perdiendo energía. ¿Qué energía? Eso habría que evaluarlo para ver qué energía ha perdido. Pero ha perdido energía. ¿Cuánto ha perdido? Esta diferencia ha perdido. Entonces, a esta diferencia se le llama pérdida de energía o pérdida de carga de 1 a 2. Anótenlo ahí, ¿no? Pérdida H sub F. H sub F, por ejemplo, lo voy a marcar ahí. Yo voy a poner H sub F, ¿no? H sub F de 1 a 2. H sub F de 1 al punto 2. Así se indica, ¿no? La pérdida de energía del punto 1 al punto 2. H sub F. Otros le ponen una P, ¿no? P sub C, pérdida de carga de 1 a 2. La pérdida de carga de 1 a 2, ¿no? Cualquiera de las dos expresiones se puede utilizar. Entonces, acá hay que añadirle la pérdida de carga, ¿no? Para poder llegar hasta la línea de energía total. Entonces ya estamos ante un caso distinto a los casos reales, donde ocurre la mayoría de transporte de fluidos en tuberías, donde siempre va a haber pérdidas, todo el tiempo va a haber pérdidas, y esas pérdidas tienen que ser evaluadas, porque si no, ¿cómo podemos calcular la potencia del motor que necesitamos para que pueda impulsar el agua a través de una bomba? Necesita potencia. Pero ¿cuál es la potencia exacta? Para poder calcular esa potencia necesitas evaluar esas pérdidas de carga. De todo el aparato, de toda la estructura de tubos, de todos los componentes, hay que calcular las pérdidas. En todo se produce pérdidas hidráulicas. ¿Por qué? Por rozamiento. Por rozamiento ocurren las pérdidas. Entonces, ya se hace necesario entrar al análisis, al estudio de las pérdidas de carga. En lo que es la energía cinética, en algún momento de la tercera unidad, en la primera clase de la tercera unidad, hablábamos del factor de corrección de energía cinética. ¿Qué sucede? Que cuando nosotros tomamos el valor de la velocidad, ¿se acuerdan? Ahora tomamos el valor de una velocidad media, como una velocidad representativa de un tubo. Pero sabemos que esa velocidad pues no es igual en toda una sección transversal de un tubo, lo sabemos. Entonces hay que corregir ese valor de velocidad y se utiliza el factor de corrección de energía cinética alfa. Y este alfa se calcula, ¿no? Tiene una ecuación con lo que vemos ahí, y tiene valores ya para tomarlo directamente. Si es un flujo uniforme, valor de 1. Si es un flujo laminar, valor de 2. Si es un flujo turbulento, entre 1.02 y 1.15, que habría que afectarle a la energía cinética, ¿no? Siempre se utilizan estos factores de corrección. Dicho eso, nos vamos a las pérdidas de carga. Las pérdidas de carga que ocurren en los sistemas hidráulicos, ¿no? Ahora, cuando hablamos de pérdidas de carga o pérdidas por fricción en una tubería o en un sistema de transporte de fluidos en general,
nosotros vamos a poder hablar de pérdidas primarias o pérdidas mayores o pérdidas en tuberías, ¿no? Las pérdidas mayores también son llamadas pérdidas por resistencia, pérdidas primarias o pérdidas por fricción, ¿no? Las pérdidas mayores, esto es para tuberías. Acá lo voy a poner para tuberías. Cuando hablamos de pérdida de carga primarias, nos estamos refiriendo a las tuberías solamente, ya por favor, tuberías, nada más que tuberías, ya, tuberías. Ahí está escrito, porque no se ve bien. ¿Cuándo hablamos de pérdidas mayores? Cuando hablamos de tuberías. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Ocurre pérdidas por fricción. El fluido que circula por un tubo internamente, como hay fricción, hay rozamiento, entonces hay pérdidas de carga, que se traduce obviamente en pérdida de presión. Cuando un fluido sigue avanzando por una tubería, cada vez va perdiendo más presión por las pérdidas. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Para el cálculo de la pérdida de carga, en este caso por resistencia que se da en las tuberías, tenemos que ver, por ejemplo, dos cosas, ¿no? Si es que la tubería es lisa o rugosa. Eso es muy importante. Tenemos que saber si la tubería es lisa o si la tubería es rugosa. Y de otro lado, tenemos que conocer el régimen de flujo, ¿no? ¿Cuál es el régimen de flujo que se desarrolla dentro del tubo? Si es un flujo laminar o es un flujo tubular. Esas cosas tenemos que conocer para poder entender bien el problema y poder evaluar. Entonces, acá entramos a trabajar con una ecuación muy buena, muy conocida, que es la de Darcy-Weisbach. ¿Qué dice esta ecuación para tuberías? Ojo, para tuberías. Dice, la pérdida de carga H+P, esta pérdida de carga, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a un coeficiente F multiplicado por la relación longitud-diámetro y multiplicado por este otro valor que es velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. L, longitud del tubo, B, diámetro del tubo, B, velocidad media en el tubo, la gravedad. Todo esto para calcular la pérdida de carga. Pero también está el coeficiente de fricción, que usted ya lo conoce, ya es su amigo de ustedes, ¿cierto? Con él han trabajado y van a seguir trabajando mucho tiempo. Este factor es muy importante en el cálculo de las pérdidas por fricción, el coeficiente de fricción. Entonces hablamos de las pérdidas de carga que tenemos que evaluar, ¿no? Entonces, si hablamos de las pérdidas de carga que tenemos que evaluar, ¿no? Entonces vamos a tener que entender también que el factor de fricción es función de varios factores, ¿no? El factor de fricción es factor del diámetro, de la velocidad, de la densidad, de la viscosidad, de la rugosidad absoluta, ¿no? Ahora, de otro lado también hablamos de la rugosidad relativa. Como nosotros sabemos, la rugosidad relativa, ¿no? Es un parámetro adimensional, ¿cierto? ¿No? Que es la relación entre la rugosidad absoluta y el diámetro, la rugosidad relativa. Y bueno, cuando se trata de flujo laminar, ustedes saben perfectamente que para flujo laminar el factor de F lo calculo directamente. ¿Cómo lo calcula su F cuando es flujo laminar? F sobre F. Perdón, en este caso F es igual a 64 sobre R. ¿No es cierto? Directo, ya lo sabemos. Y cuando es flujo turbulento, ¿cómo lo calculamos? Bueno, depende de quién, de Reynolds y depende de la velocidad relativa. Y para eso usamos ecuaciones como la de Swami-James, la ecuación de Blasio, la ecuación de Colner-White, la ecuación de Planck, ¿no? El diagrama de Goody o el diagrama de Muraxe. O sea, hay formas de poder evaluar ese coeficiente de fricción. Acá tenemos una representación de un esquema de una instalación hidráulica, como ven ustedes ahí, ¿no? Ya en la que nosotros tenemos todo un sistema. Miren ustedes el sistema de qué consta. Tenemos de un tanque inferior en la parte de abajo y tenemos un tanque elevado acá a la derecha, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer acá? Se va a instalar un sistema de bombeo para poder impulsar agua desde este tanque inferior a este tanque superior, ¿no? Con esta bomba que ven ustedes ahí, esa bombita que ustedes ven ahí, esa es la bomba, ¿no? Supongamos que es una bomba centrífuga, ¿cierto? La más común, ¿no?
permitir bombear el agua desde esta cisterna inferior hasta esta cisterna superior, ¿no? Para que pueda llegar el agua desde acá abajo hasta la parte alta, tiene que vencer el agua todas las resistencias que va a encontrar en todo este tramo. Todo este tramo que estamos siguiendo, todo este tramo, llega a la bomba, sale de la bomba, sigue su camino, hay resistencia por todas partes, hasta llegar acá. Toda esa resistencia tiene que vencer el agua. Para eso necesita energía. ¿Quién se la da? La bomba. Y a la bomba, ¿quién le da energía para que se mueva? Un motor. El motor mueve la bomba funciona y succiona el agua y la lleva hasta la parte más alta. Pero tiene que vencer toda la resistencia. ¿Qué resistencia? La resistencia de toda la tubería, tanto la tubería del lado izquierdo, la tubería de succión, ¿no? Este lado, el lado de acá es el lado de la succión, ¿cierto? Succión, ¿no? El lado de la succión, el lado de la succión, y el otro lado es el lado de la descarga. Este lado de acá que vendría a ser el lado de la descarga. Después de la bomba, ya ustedes conocen eso porque han hecho la práctica de bomba, así que para ustedes no hay ningún problema en entender esto, ¿no? El lado de la descarga. Entonces, la bomba funciona y así que el agua pues pueda impulsarse, ¿no? Pero miren ustedes, no solamente hay tuberías. ¿Qué notan ustedes acá? Por ejemplo, acá hay un aparato que lo estoy señalando que viene a ser una válvula de pie. Es una canastilla de succión donde se van a retener materiales raros ahí, ¿no? Puede ser sedimentos, algunos pasas, ramas, no sé, algo que pueda haber de más ahí que pueda afectar la bomba, lo retiene acá la canastilla y acá hay una válvula de pie. Después tenemos un codo, miren, acá hay una línea, hay un desvío de 90 grados. Necesita un codo acá, sí, necesita un codo, ¿no? Después de la bomba, ¿qué tiene? Tiene una válvula de control, acá hay una válvula de control. Acá tiene otro codo. Más arriba tiene otro codo y tiene otra válvula de control. O sea, a estos dispositivos que estoy señalando, estas válvulas, estos accesorios, ¿no? A todos estos dispositivos hay que evaluarlos porque se trata de evaluar las pérdidas menores, acá saben, pérdidas menores, también llamadas pérdidas locales, también llamadas pérdidas secundarias, también llamadas pérdidas singulares. Cuando hablamos de pérdidas menores, pérdidas locales, pérdidas secundarias o pérdidas singulares, estamos hablando de las pérdidas en accesorios. ¿Qué accesorios? Los codos, las T's, las válvulas, todos aquellos dispositivos que se instalan en las tuberías. Eso sería desde un punto de vista estrictamente teórico, para definir cada uno de ellos. Pero cuando yo quiero calcular la magnitud de las pérdidas, utilizo esta ecuación que ustedes ven acá. ¿Qué dice? H sub S es igual a B al cuadrado, KB cuadrado sobre 2G. ¿Con qué calculo con esto? Las pérdidas secundarias. Entonces, ¿qué cosa es H sub S? H sub S es la pérdida secundaria. Esta pérdida secundaria es H sub S. ¿Cómo se calcula? Con un factor K y la energía cinética B al cuadrado sobre 2. De tal manera que en una instalación, ¿qué vas a tener? ¿Qué pérdida vas a tener en una instalación? Pérdidas primarias en tuberías y pérdidas en accesorios, las pérdidas secundarias. ¿Cuál sería el valor de la pérdida total? Sería la suma de la pérdida primaria H sub F más la pérdida secundaria H sub F. Entonces, habría que calcular por separado estas pérdidas. Ahora, este factor K que vemos acá, este factor K es un factor de accesorio, ojo, pongan ahí en su cuaderno, en K, en esa ecuación, factor de accesorio, que eso vamos a tener que trabajarlo con unas tablas normalizadas, ¿no? Son normas que hay al respecto, ¿no? K, coeficiente adimensional de pérdida secundaria, y H sub S la pérdida secundaria, ¿no? Y ahí tenemos algunos accesorios típicos que seguramente ustedes conocen. Tenemos una contracción, tenemos un ensanchamiento, tenemos un codo de 90, tenemos un codo que usa brida, tenemos una curva soldada en inglete, tenemos una T normal, tenemos una bifurcación, tenemos una entrada, tenemos una salida a los tanques, por ejemplo, ¿no?
Igualmente tenemos las válvulas, una válvula de globo, una válvula de ángulo convencional, una válvula de compuerta, una válvula de reducción, una válvula de bola. Todo esto son accesorios. Todo esto son accesorios. ¿Y cuál es la característica? Que todos tienen un K. Este que está señalando tiene su K. Este también tiene su K. Todos tienen su K. Todos tienen su K. Acá también tiene su K. Y profesor, ¿y cómo puedo conseguir el K de este? Ah, pues tendrías que irte a la norma para ver qué valor tiene cada uno de ellos. En una instalación industrial normal, que tienen, miren ustedes, tienes conos, tienes uniones, tienes válvulas, ¿cierto? Una serie de accesorios, miren, esto hay que calcularlo por separado, ¿no? Para poder sacar la pérdida total del sistema. Entonces se hace necesario utilizar algunos diagramas para poder sacar la información. Voy a ver si tengo una por aquí para poder mostrar. A ver, una tablita por aquí. A ver, a ver. No lo encuentro. Vamos a ver, vamos a ver. Una tablita. Esto no. A ver, voy a buscarles una tablita, un ratito, ¿no? Sería interesante que pudiéramos conseguir una tablita ahorita para podernos mostrar, ¿ya? Vamos a ver, ¿no? Esto, accesorios, accesorios. Ahorita les voy a mostrar, son poquito, a ver. Bueno, acá yo tengo una, ¿no? Vamos a ver si lo puedo mostrar un poquito, para que lo puedan ver ustedes, ¿ya? A ver. Es una muestra nomás, ¿no? Esto puede, a ver, ¿se puede ver? Sí, profesor. Ya está, miren, ve, ¿no? Esta es una tabla donde acá están los diámetros internos en la parte izquierda. Y luego vienen las figuras de los accesorios, los codos, las T's, ¿no? Y una serie de accesorios. Y acá están sus valores de K, ¿no? Bueno, hay unas tablas que le dan accesorios que, bueno, por ejemplo, los accesorios se pueden colocar con bridas, los accesorios se pueden soldar, ¿no? Pueden venir accesorios roscados. O sea, hay una variedad bastante amplia, ¿no? Presencialmente, de repente, en estos días que pase lo de la P, el día lunes probablemente les tenga un manual con toda la información respecto al valor de K. ¿Ya? Vamos a tenerlo físicamente porque lo van a necesitar de todas maneras. Ya tienen que ir armando ustedes un cuadernillo, porque esto le va a servir para toda su vida, ¿ya? Tener toda esta información cuando tengan que hacer sus cálculos hidráulicos, ¿no? El sistema de bombeo. Entonces, seguimos. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Estos accesorios generan pérdidas? Sí, generan pérdidas. ¿Las tuberías generan pérdidas? Claro, las tuberías generan pérdidas. Las tuberías, los accesorios generan pérdidas. La magnitud, habría que calcular en qué magnitud se presentan estas pérdidas. Hay que calcular. Pero ¿qué pasa con las pérdidas secundarias? Yo puedo calcular la pérdida secundaria. Tengo que trabajar con la ecuación de KB cuadrado sobre 2G. De las tablas saco el valor de K y con la velocidad al cuadrado o determinar la pérdida secundaria. Pero hay un sistema muy interesante para esto, cuando uno no quiere trabajar. ¿Qué pasa? Que en los proyectos a veces que desarrollamos para los centros mineros, por ejemplo, alimentación de agua a las minas, no hablamos pues de 10 metros, de 15 metros, 20 metros de tubería, hablamos de kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros para llevar agua a la mina. La mina necesita agua.
Y para estar calculando las pérdidas secundarias de 15 kilómetros de extensión, entonces hay que buscar la forma de simplificar el cálculo. Por eso es que se utilizan algunos procedimientos. Y este es el procedimiento que más se utiliza, el de longitud equivalente, ¿no? Longitud equivalente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se entiende este procedimiento? Vamos a explicar, ¿no? Yo tengo un accesorio que es una unión en U. Vean ustedes, una unión en forma de U, ¿no? Si yo tuviera que calcular la pérdida de carga que me produce esto, utilizo la ecuación de pérdida de carga, ¿no? La ecuación de pérdida de carga, KB cuadrado sobre 2G. Entro a las manuales, busco qué accesorio es. Es una unión. ¿De cuánto diámetro? De tanto. Ya. Y me dan el valor de K y calculo mi pérdida secundaria y me da su valor. Entonces acá está la ecuación, KB cuadrado sobre 2G. Pero ¿qué se puede hacer? Yo puedo hacer una simulación. Yo puedo hacer una simulación. ¿En qué sentido hago una simulación? En el sentido de que la pérdida de carga que me produce el accesorio, en términos de magnitud, sea igual, ¿no?, a lo que me produciría una tubería en una longitud equivalente. O sea, un tramo de tubería, como que ustedes ven acá, me produce la misma pérdida que este accesorio. Eso es. Acá se produce una pérdida. Vamos a suponer que acá se vea una pérdida de 1 metro. En este tramo también se va a dar la pérdida de 1 metro. Por eso que se le llama longitud equivalente a qué? Equivalente a la pérdida de carga que se presenta. Y como la ecuación de tuberías es Fn sobre B al cuadrado sobre 2G, se reemplazan ambos y miren ustedes la longitud equivalente que es igual a K sobre el diámetro sobre E. Ese es en términos de ecuación. Ahora, ya están las tablas ya están las tablas para lo que es longitud equivalente, ¿no? Ustedes entran en internet, ¿no? Yo entro a internet ahorita, por ejemplo, y voy a buscar longitud equivalente de accesorios, y me sale pues los valores de la longitud equivalente, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a copiar una imagen, a ponerlo en la diapositiva, y ustedes pueden encontrar para todo lo que ustedes quieran, para lo que necesiten, van a encontrar estos diagramas, ¿no? Acá está. Acá tenemos, hay diversidad de tablas. A veces los fabricantes mismos de accesorios sacan sus propias tablas, ¿no? Y acá podemos sacar los valores de longitud equivalente. Para un codo de 90 grados de 50 milímetros, ¿cuánto de L equivalente le corresponde? Tanto. O sea, en otras palabras, supónganse que tienen un tubo de 20 metros, vamos a suponer. Imagínense un tubo de 20 metros. Pero en esa longitud de 20 metros por ejemplo, hay dos uniones, dos uniones, y hay dos válvulas, ¿cierto? Yo calculo mi pérdida de carga en la tubería, para todo ese tramo de tubería, y luego calculo la pérdida de carga en los dos accesorios, en los 4 accesorios, porque son dos uniones y dos válvulas, por separado. Sumo las pérdidas primarias y las pérdidas secundarias y tengo la pérdida total, ¿no? Pero yo puedo agarrar que para cada accesorio le busco su longitud equivalente, ¿no? De tal manera que a mis tuberías que yo tengo le agrego esa longitud equivalente y con eso calculo solamente pérdidas en tuberías. Esto lo vamos a hacer con un ejercicio, ¿no? Lo vamos a hacer con un ejercicio, pero por lo pronto, ¿no?, estoy indicando que vamos a trabajar con este tipo de procedimiento, ¿no? Longitud equivalente. Y acá está también este nomograma es muy interesante. Miren este nomograma, ¿no? Este es cuando quiero saber las pérdidas que se producen en un accesorio para no calcularlo, ya de frente. Acá vamos a ver, en este diagrama, vamos a ver, acá está. Acá hay un diagrama, un nomograma, este se llama nomograma de longitud equivalente. ¿Qué es lo que ocurre acá? A ver, miren este nomograma. ¿Qué cosa hay acá del lado izquierdo? Hay accesorios, válvulas, hay uniones, ¿no? Hay codos de 45, codos de 90, ensanchamiento brusco, ¿no? Entradas bruscas, en fin, una serie de accesorios.
Acá a la derecha, ¿qué cosa está? El diámetro interno en milímetros. Todo lo que está acá en esta línea, todos son números que se refieren al diámetro interno de la tubería. A la izquierda los accesorios y acá a la derecha el diámetro. Y al centro, ¿qué cosa es el centro? Longitud equivalente en metros. En metros. ¿Y cómo se usa esto? Muy sencillo. Ustedes ubican el accesorio. Por ejemplo, vamos a suponer que tienen un codo, podría ser, a ver, vamos a ver, una unión, un codo, puede ser un codo de borde redondeado, un codo, lo ubican en esta línea, acá ubican, codo, ahí ubican un punto, ¿cierto? Que está en referencia al accesorio, ubican acá de qué material, de qué accesorio se trata, y luego con su diámetro ubican otro punto acá. Esos dos puntos los unen con esta recta que ustedes ven ahí, y miren lo que les da, un punto de intersección acá al centro, un punto de intersección. Ese punto de intersección es para indicar la longitud equivalente en metros que le corresponde al accesorio. O sea, el accesorio les da una pérdida de carga, que en este caso se traduce en una longitud equivalente de tubería. ¿Ven? Entonces ya no necesitas trabajar con accesorios, simplemente aumentas nomás el longitud equivalente a tu sistema y lo calculas todo como imaginariamente, por supuesto, porque eso no es real. Imaginas que todo es tuberías, que no hay accesorios, ¿no? Y te simplifica el cálculo tremendo. Longitud equivalente. Ahí tiene unos diagramas para que ustedes lo vayan viendo, ¿cierto? Se van a acostumbrar a utilizar estos números. Como estamos con tuberías, ya estoy para ir avanzando un poquito porque el tiempo nos está quedando corto. Cuando hablamos de tuberías es muy común encontrar sistemas de tuberías o redes de distribución para llamadas tuberías en serie, tuberías en paralelo, tuberías ramificadas y redes tuberías. Los primeros podemos utilizarlas industriales. Los dos últimos son más complicadas y a eso tiene que trabajar con computadoras, ¿no? Porque ya es, por ejemplo, para la ciudad de Lima, el sistema de tuberías de ramificadas o la red de tuberías en Lima es complicadísimo. Todo se hace con computadora, no es a mano, ¿no? Y bueno, y acá tenemos los sistemas de tuberías, ¿no? Cuando hablamos de tuberías enseriadas, acá tenemos una tubería enseriada, 3 tuberías con distintos diámetros enseriadas, una a continuación de otra, ¿no? ¿Cuál es el, digamos, el concepto? El flujo no va a cambiar, el flujo que entra es igual al flujo que sale. Y así como entra un flujo y sale un flujo, acá vamos a tener que la sumatoria de flujo, por ejemplo, Q1, el Q1, el que pasa por la tubería 1, va a ser igual al Q2 que pasa por la tubería 2 y el Q3 que pasa por la tubería 3. O sea, el Q1 igual al Q2 igual al Q3. Igual al Q de entrada igual al Q de salida. No cambia la conservación de la masa, se mantiene. Principio de conservación. Pero sin embargo, en este tramo de la tubería 1 y en el tramo de la tubería 2 y en el tramo de la tubería 3, hay pérdidas en tuberías. Sí, claro, hay pérdidas en tuberías. Hay una pérdida en el tramo 1, H1. Hay una pérdida en el tramo 2, H2. Hay una pérdida de carga en el tramo 3, pérdida de carga en el tramo 3. Yo quiero calcular la pérdida total entre el punto A, que es el extremo izquierdo, al punto B, que es el extremo derecho. Tendría que sumar las pérdidas que se producen en cada tramo. H total, H1 más H2 más H3. Las pérdidas parciales. Profesor, pero ahí veo que hay unos redondeos que de la tubería 1 pasa a la tubería 2 y de la 2 se ve que hay para disminución del diámetro. Efectivamente, se podría considerar como un accesorio esta reducción de diámetro, ¿no? Se considera un accesorio. Entonces aquí habría que, si queremos ser más precisos, ¿no?, más contundentes, habría que calcular una pérdida secundaria por esta reducción. Y aquí también otra pérdida secundaria por esta otra reducción. Con los ejemplos que vamos a ver, probablemente vamos a entenderlo mejor, pero desde ahora ya saben ustedes que hay pérdidas primarias y hay pérdidas secundarias. Otro sistema de tuberías enseriadas, acá, ¿ves? De un tanque 1 a un tanque 2, discurre el fluido hasta el tanque 2, ¿no? Y ahí están las distintas tuberías de distintos diámetros, ¿no?, con sus respectivas longitudes, el caudal, que es el mismo en toda la tubería, y los respectivos valores de K para las reducciones de diámetros. Acá tenemos un K1, por acá tenemos otro K2, acá tenemos una válvula, un K3,
Y así sucesivamente tenemos que trabajar de esa manera, ¿no? Y ahora tenemos las tuberías en paralelo. También es muy importante. Vean ustedes acá las tuberías en paralelo, ¿no? Tienen un punto de salida y tienen un punto de llegada. El mismo punto de salida y el mismo punto de llegada. Estas tuberías que llegan al mismo punto y salen del mismo punto son tuberías en paralelo. Lógicamente cada tubería tiene su diámetro, cada tubería tiene su longitud, en cada tramo se produce una pérdida de carga, tiene su propio coeficiente de fricción, ¿no? Entonces, el caudal que entra debe ser igual al caudal que sale. Si yo quiero ver, ¿no? Acá, el caudal por ejemplo, ¿a qué va a ser igual el caudal que entra y el igual que sale? Va a ser igual al caudal en 1, más el caudal en 2, más el caudal en 3. Los tres caudales se van sumando para encontrar el caudal total. Pero ¿qué pasa con la pérdida de carga? La pérdida de carga que se produce en el tramo AB va a ser igual a la pérdida de carga que se produce en el tramo 1, va a ser igual a la pérdida de carga que se produce en el tramo 2 y va a ser igual a la pérdida de carga que se produce en el tramo 3. Acá está la ecuación. La pérdida de carga en 1 va a ser igual a en este caso, la que se refiere del nodo A al nodo B de todo el sistema va a ser igual a las pérdidas, digamos, individuales en cada tramo. Sí, igual, ¿ya? Por si acaso. Eso lo van a tener en cuenta cuando hagamos los ejercicios. Bueno, lo mismo, ¿no? El caudal en 1 igual al caudal en 2 que sale, entra igual sale. La suma de los tres, caudal en 1 igual a caudal en A, caudal en B, caudal en C, ¿no? Para poder calcular los caudales. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ya entramos al tema de máquinas hidráulicas, ¿no? Cuando hablamos de bombas, cuando hablamos de turbinas, ¿cierto? Entonces, hay una transformación de energía, ¿no? En estas máquinas en general, ¿no? En este caso hablamos, por ejemplo, de las máquinas motoras, máquinas hidráulicas motoras, que son las turbinas. A las turbinas se le llaman motores hidráulicos. Motores hidráulicos. Recibe agua, energía hidráulica, y la transforma en energía mecánica, en esta casa. Energía hidráulica, energía mecánica. En otro caso es las generadoras, las máquinas hidráulicas generadoras, que son las bombas. ¿Qué pasa en las bombas? Las bombas quieren funcionar, sí, quieren funcionar para tener el agua. ¿Pero qué necesita? Energía mecánica. Acá está. Un motor que da energía mecánica. Y con eso puede funcionar y hace que el agua se. Entonces hablamos de dos rendimientos. Rendimiento de turbina y rendimiento de bomba. Si hablamos de rendimiento de turbina, es la potencia en el eje sobre la potencia hidráulica. Hablamos de eficiencia hidráulica, de eficiencia de la bomba, hablamos de eficiencia hidráulica, de potencia del eje, al revés. Acuérdense, al revés. Eficiencia de la bomba y la potencia hidráulica sobre la potencia del eje. ¿Por qué? Porque la potencia del eje siempre va a ser mayor que la potencia hidráulica de una bomba. En el caso de una turbina, la potencia del eje siempre va a ser menor que la potencia hidráulica, ¿no? Entonces, cuando queremos calcular la potencia en el eje, por definición sabemos que es igual a torque por la velocidad angular. ¿No? Esta es la potencia hidráulica, ¿no? Peso específico, flujo y carga hidráulica. Donde H es la altura útil. Esta H que vemos acá es la altura útil para calcular la potencia, tanto en bombas hidráulicas como en turbinas. Y bueno, acá tenemos un circuito sencillo, una bomba, entrada y salida, ¿no? Y bueno, la expresión de la ecuación de Bernoulli para lo que es la altura de la bomba, ¿no? Altura de la bomba, esta bomba, ¿no? Tiene entrada y tiene salida. Esta se refiere al cálculo de las presiones de salida menos la presión de entrada, velocidad de salida menos velocidad de entrada, o la variación de energía potencial. Es la ecuación clásica en el caso de una bomba que ustedes ya lo han hecho en su informe de bomba seguramente. Bueno, una instalación de bombas clásica, entrada y salida de la bomba, manómetros, ¿no? Para medir las presiones de entrada y salida, para poder calcular la altura útil de bombeo. Acá tenemos el caso de una central hidroeléctrica, ¿no? Esta es una central hidroeléctrica, acá tenemos una carga hidráulica cuando nos da la represa, hay una energía potencial, hay una tubería forzada que llega hasta la turbina, donde impacta en el rodete, en los álabes, que hace que giren el rodete,
Y el giro se conecta con al eje de un generador para generar energía eléctrica. Entonces acá hablamos de una energía, una altura de bomba y una altura de turbina, ¿no? Una altura de bomba y una altura de turbina, ¿no? Entonces, cuando se trata de bombas, acá en el lado izquierdo va a la altura de la carga de la bomba. Cuando hablamos de turbina, la carga de la turbina va al lado derecho de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, se aprovecha la energía potencial del agua para convertir en energía cinética y luego convertir en energía mecánica y luego convertir en energía eléctrica. Ese circuito es el que se va a seguir. Bueno, esta es una ecuación para lo que es la altura útil de una bomba, ¿no? Para este sistema, ¿no? Un tanque A, un tanque elevado B. La diferencia de niveles es la carga estática. Ojo, este delta de Z, pónganlo ahí, carga estática. Acuérdense, delta de Z igual carga estática, no se olviden. Entonces acá tenemos, simplificando la ecuación, Bernoulli entre A y B. ¿Qué pasa con la presión en A? ¿Qué pasa con la presión en B? Atmosférica se cancela. ¿Qué pasa con la velocidad en A y qué pasa con la velocidad en B? Se cancelan. ¿Por qué? Porque estos niveles nunca van a bajar. Ya hemos visto, cuando hablamos de tanques, la velocidad se mantiene. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Solamente esta carga estática, ¿no? Y si es un sistema real, hay una pérdida de carga. Entonces, la altura de la bomba finalmente va a ser a esta carga estática más la pérdida de carga de todo el sistema, ¿no? Una cuestión muy sencilla, chiquita, pero muy sencilla y muy interesante. Este es lo de la bomba. Ya ustedes han hecho diagramas, informes, su curva de la bomba, ¿no? De la bomba solamente. Porque ahora, cuando ahora veamos el problema, vamos a entender que vamos a tener que dibujar la curva del sistema, ¿no? Y eso se hace a través, ya hemos hablado de la carga estática. Bueno, la carga estática vendría aquí. Se coloca acá la carga estática. Este es el valor de la carga estática. Ese delta de Z, la carga estática, eso viene acá. Y a partir de acá se traza la curva del sistema. O sea, la curva que corresponde a la instalación, a toda esta instalación. Las pérdidas de carga en la tubería, las pérdidas de cargas en los accesorios, en la succión y a la descarga. Ya ese es el sistema. Tiene su propia curva. Esta curva que ven, ¿qué curva es? Es la curva de la bomba. Pero de todo el sistema con tubería es esta de acá. Y tiene una conformación de este tipo, la curva del sistema. Esta es la curva del sistema. Y justamente las dos curvas siempre se van a intersectar. En este punto que ustedes ven ahí se intersectan. ¿Y qué es ese punto? Ese punto es el punto de operación. A este punto le llamamos punto de operación. Vamos a poner aquí, punto de operación. Punto de operación. Carajo. No es fácil escribir acá, lo que saben. Pero bueno, estamos haciendo lo que podemos. Ya, punto de operación. Entonces, punto de operación me determina dos cosas. Una línea recta hacia abajo y me determina el caudal de operación. Y una línea horizontal hacia la izquierda y me determina la carga de operación. Ese es el punto óptimo. ¿Y qué significa que es el punto óptimo? Significa que es el punto de mayor eficiencia de la bomba. Ahí debes hacer trabajar tu bomba. Tú te sales del punto de operación y estás consumiendo energía por día. ¿Está trabajando una bomba? Sí, pero estás consumiendo mucha energía. Entonces, las bombas tienen que saberse, hacerle trabajar en su punto de operación. Para eso hay que calcular todas las pérdidas del sistema, ¿no? Para poderlas graficar y poder determinar el punto de operación. ¿No? Ya nos falta poquito, un poquito más. Bueno, esto ya está dicho. Los ventiladores, bueno, los ventiladores, las máquinas soplantes, los ventiladores en general, que trabajan con distintas presiones.
¿Cuándo tenemos ventilador? Cuando la presión, la variación de presión menor a 1000 milímetros de columna de aire. ¿Sí? Es un parámetro que lo pueden tener como referencia para cuando hablamos de ventilador. La fórmula es aplicable, ya sabemos para lo que es la ecuación de los gases perfectos. Sabemos cuando hablamos de presión total, presión de estancamiento, presión estática, presión dinámica. Todo esto, los términos que ya ustedes conocen, que se tienen que utilizar. Los ingenieros, cuando hablamos de estos términos, sabemos de qué estamos hablando. Por eso tienen que tenerlo claro cada uno de ustedes, ¿no? Y acá está la ecuación general que les decía, la ecuación de Bernoulli, acá está. Esta es la ecuación de Bernoulli, hasta aquí, ¿no? Este es lo que es la altura de la bomba, a la izquierda, y cuando hablamos de turbinas, a la derecha. Y la pérdida de carga turbina. Este es el acuerdo. Vamos a suponer que en un sistema hay bomba y turbina. Bueno, tenemos que hablar de la altura de la bomba, la carga de la bomba, y la altura de la turbina, en sus respectivos lados, que les corresponden conforme ustedes lo vayan a ver. Eso es la ecuación de Bernoulli, que ya les hemos mencionado. Y bueno, hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, ¿no? Ya hay otras cosas más que ya lo vamos a ver en la próxima sesión. Esto, por si acaso, el día miércoles yo tengo que abrir la sala para los que llevan al laboratorio conmigo. De todas maneras, tienen que ingresar a las 11:20 el día miércoles y tengan preparado su informe virtual. Vamos a ver, vamos a aprovechar esas 2 horas. Y tal vez les pueda hacer una clase adicional el día viernes a las 9 de la mañana. Este viernes, anoten en su agenda, clase a las 9 de la mañana. No es una reunión amical y de amistad, no, es una clase, ¿no? Hay alumnos que a veces no le dan importancia y no van, y ese es su problema de cada quien. Yo no le voy a estar rogando para que vayan, pero es importantísimo. Vamos a ver unas aplicaciones y va a ser motivo también de un trabajo individual de cada uno. Vamos a ver cómo lo programamos para ese día viernes. Una clase muy cortita, no voy a hacer mucho tiempo, será de 1 hora y media aproximadamente a las 9 de la mañana con este mismo enlace el día viernes. ¿De acuerdo? Y el día miércoles con mis alumnos yo me reúno, porque nos están insistiendo en la facultad que todos los profesores tienen que estar con sus alumnos. Así no tenga clases o así tenga laboratorio, tienen que estar reunidos con ellos haciendo alguna tarea. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver. Profesor, el día viernes a las 9 de la mañana, ¿verdad? Sí, esa es una clase que yo de manera por iniciativa personal les voy a hacer una clase extra. Perfecto, ¿Ya? profesor. Ahí estaré Y comunicando. sí, los alumnos que Sí. están ahorita en la sala, anoten en su agenda para que no se les olvide el mismo enlace. Y Listo, mis profesor. alumnos y alumnas de mi grupo de laboratorio el día miércoles nos encontramos con el mismo enlace a las 11:20. Profesor, disculpe, ¿la entrega del laboratorio va a ser por correo? En ¿O este caso, la entrega va a ser virtual por este caso. Es por eso le decía que vamos a trabajar el día miércoles viendo algunos detalles de los últimos informes, probablemente como ustedes lo tienen en la computadora antes de imprimirlo, lo tienen ya listo, ¿no? Sí, profesor, sino que La algunos entrega ya estamos será dudas después. con el laboratorio de Venturi, porque no hay una guía. Y Por el eso mismo, profesor nos dijo que vayamos viendo ese tema y hacer una sala entre nosotros, entre todos, ¿no? Juntarnos y hacer eso. no, a ver, porque esta semana que está corriendo ya sería la entrega. Yo la vez pasada les expliqué lo que tenían que calcular. ¿No lo notaron ustedes en su teléfono? ¿Lo tomaron copia o una foto? Sí, solo el cuadro, sí. Sí tenemos Claro. el... ¿Cuál es la duda? Porque en todo caso habría que verlo en el día. Avance todo lo que tenga. Avance todo lo que tenga. Pero yo les he dado ya las ecuaciones para calcular la velocidad en el Venturi, cómo se calcula la velocidad con la caída de presión. Y con la velocidad se calcula los caudales teóricos. Los caudales reales ya lo tienen porque han medido magnético y Raymet. Y lo demás es cálculo. Reynolds es cálculo. Velocidad es cálculo. Caudal es cálculo, ¿no? Y el coeficiente de descarga también se calcula entre reales y teóricos. O sea que no creo que haya mayores complicaciones. ¿Ya? Entonces ya estamos viendo, no sé si hay algo más que agregar, de parte de alguno de ustedes que quiera opinar algo. Profe, Dime. lo que llevamos laboratorio con usted,
lo podemos presentar el viernes? El día miércoles me van a tener que hacer una presentación de todas maneras, sí o sí. De todas maneras. Un avance. No tanto avance, me puede presentar una sola hoja, yo quiero ver un gran avance, no solamente un par de fórmulas y 2 cálculos, no quiero ver un avance importante. Sí, es que sobre todo para ver si hay algún error, para poderlo corregir. ¿Ya? Y la otra, y el informe culminado, ¿cuándo sería? Ya lo vemos, ese mismo día. Ay. Sí, ¿ya? ¿Listo? ¿Listo, jóvenes? ¿Algo más que quiero decir algo, opinar algo? ¿Nadie más? Siendo un ratito antes que se vayan, Profesor, dime. con respecto a las notas del laboratorio, solamente se entrega el informe, ¿verdad? De los informes que están pendientes, ¿me hablas? Sí, la nota del laboratorio al final es todas las entregas de los informes que hemos estado en el transcurso de la semana. Claro, el promedio de informe va a salir de todos los informes que ustedes están preparando. ¿Cuántos informes van a tener conmigo? 7, ¿no? Sí, prácticamente. Y con eso sacarte el promedio. Perfecto, profesor. ¿Ya? ¿Listo? Bien, entonces, siendo las 5:31, ¿cierto? Vamos a dar por terminado nuestra sesión del día de hoy. Y los espero el viernes, si Dios quiere, a las 9 de la mañana para hacer una clase de seminario más que todo. ¿Ok? Muchas gracias por su participación a todos y nos vemos el próximo, con mi chico de laboratorio el día miércoles y lo demás el día viernes. Gracias. Profesor, sí, Dime. los seminarios de 2 horas sería mucho mejor. Ya veremos cómo se presenta la situación. ¿Ya? Ya, ¿Listo? profesor. Muchas gracias. Ok, Hasta luego. hasta luego.